El cumpleaños de una infanta, por Oscar Wilde. Aquel día era el cumpleaños de la princesita, y el sol brillaba esplendoroso en los jardines de palacio. Aunque realmente era princesa e infanta de España, solo tenía una fecha de nacimiento, al igual que los hijos de los pobres. Por lo tanto, era cosa de gran importancia para el país que la infanta tuviera un gran día en tales fechas. Y había amanecido un gran día de verdad. Los altos y rayados tulipanes se erguían sobre los tallos como en largo desfile, y miraban retadores a las rosas, diciéndoles «Somos tan espléndidos como vosotras». Las mariposas nacaradas revoloteaban, cubiertas de polvillo de oro las alas, visitando las flores una por una. Las lagartijas salían por las grietas del muro y se calentaban al sol. Las granadas se cuarteaban y se entreabrían con el calor, dejando al descubierto su corazón rojo. Hasta los pálidos lines amarillos que colgaban en profusión de las carcomidas espalderas y a lo largo de las arcadas oscuras parecían haber tomado mayor viveza de color de la maravillosa luz solar, y las magnolias abrían sus grandes corolas, semejantes a globos de marfil, y perfumaban el aire con su suave aroma enervante. La princesita paseaba por la terraza con sus compañeros y jugaba al escondite entre los jarrones de piedra y las viejas estatuas cubiertas de musgo. En los días corrientes solo se le permitía jugar con niños de su propia alcurnia, por lo que se veía obligada a jugar sola. Pero su cumpleaños era una excepción y el rey había ordenado que invitara a sus amigos preferidos para que jugara con ella. Tenían los esbeltos niños españoles gracia majestuosa de movimientos, los muchachos con sus sombreros de grandes plumas y sus capas cortas flotantes, las niñas recogiéndose la cola de los largos trajes de brocado y protegiéndose los ojos del sol con enormes abanicos plateados y negros. Pero la infanta era la más graciosa de todas ellas, la que vestía con mayor gusto, dentro de la incómoda moda de aquel tiempo. Llevaba un traje de raso gris, la falda y las amplias mangas de bullones estaban bordadas con plata, el rígido corpiño adornado con hileras de perlas finas. Por debajo del traje surgían al andar dos diminutos zapatitos con borlas color de rosa. Rosa y perla era su gran abanico de encaje, y en el cabello que formaba una aureola de oro viejo, en torno a su carita pálida, llevaba una linda rosa blanca. Desde una ventana del palacio los contemplaba el melancólico rey. Detrás de él se hallaba de pie su hermano don Pedro de Aragón, a quien odiaba. Su confesor, el gran inquisidor de Granada, estaba sentado junto a él. El rey se encontraba más triste que de costumbre, porque al ver a la infanta saludar con infantil gravedad a los cortesanos reunidos, o riéndose tras él, con el abanico de la ceñuda duquesa de Alburquerque, que la acompañaba siempre, pensaba en la joven reina, su madre, que poco tiempo antes, así se lo parecía al menos, había llegado del alegre país de Francia y se había marchitado entre el sombrío esplendor de la corte española, muriendo 6 meses después del nacimiento de su hija, antes de haber visto florecer 2 veces los almendros en el huerto, o de haber arrancado por segunda vez los frutos de la vieja higuera nudosa que había en el centro del patio, cubierto ahora de hierba. Tan grande había sido el amor que el rey tuviera a su esposa, que no permitió que la tumba los separara. La reina fue embalsamada por un médico moro, a quien por tal servicio le había sido perdonada la vida, condenado ya por el Santo Oficio a un juicio por herejía y sospecha de prácticas de brujería, y el cuerpo yacía aún dentro del féretro, forrado de terciopelo en la capilla de mármol negro del palacio, tal como lo habían depositado allí los monjes aquel ventoso día de marzo, hacía 2 años ya. Una vez más, el rey, cubierto con una capa oscura y llevando en la mano una antorcha, entró allí y se arrodilló junto a ella, exclamando «Mi reina, mi reina». Algunas veces, faltando la etiqueta rigurosa que gobierna en España cada acto de la vida y que pone límites hasta a la pena de un rey, asía las pálidas manos enjolladas, en loco paroxismo de dolor, y trataba de reanimar con sus besos la fría cara maquillada. Hoy imaginaba verla de nuevo, como se le apareció por primera vez en el castillo de Fontainebleau, cuando apenas contaba él 15 años de edad y ella aún menos. En aquella ocasión contrajeron esponsales, que bendijo el nuncio del Papa en presencia del rey de Francia y de toda la corte, y él regresó al Escorial, llevando consigo un mechón de cabellos rubios y el recuerdo de los labios adolescentes que se inclinaban para besarle la mano cuando subió a su carruaje.
Más adelante se efectuó el matrimonio en Burgos y la gran entrada pública en Madrid, con la acostumbrada misa solemne en la iglesia de la Virgen de Atocha y un acto de fe más imponente que de costumbre. Indudablemente, el rey llamó a la reina con locura, lo cual no dejó de contribuir, según opinaban muchos, a la ruina de su país, a quien Inglaterra disputaba entonces sus posesiones del Nuevo Mundo. Apenas lo dejaba apartarse de su lado, pues había olvidado o parecía olvidar todos los graves asuntos de Estado, y con la terrible locura que la pasión pone en sus víctimas, no advirtió que las complicadas ceremonias con que trataba de distraerla no hacían sino agravar la extraña enfermedad que padecía. Cuando murió la reina, el rey quedó como privado de razón durante algún tiempo. Hubiera abdicado formalmente y se hubiera retirado al gran monasterio trapense de Granada con toda seguridad, del que era ya prior titular, si no hubiera temido dejar a la infantita entregada a la merced de su hermano, cuya crueldad era notoria y de quien muchos sospechaban que había causado la muerte de la reina con un par de guantes envenenados que le habían regalado en su castillo de Aragón cuando ella le visitó. Aun después de acabar los 3 años de luto que había decretado por edicto real para todos sus dominios, nunca permitió a sus ministros que le hablaran de nuevos enlaces matrimoniales, y cuando el emperador le ofreció la mano de su sobrina, la encantadora archiduquesa de Bohemia, rogó a los embajadores dijeran a su señor que él, rey de España, estaba desposado con la tristeza, y que aunque ella fuese esposa estéril, la amaba más que a la belleza, respuesta que costó a su corona las ricas provincias de los Países Bajos, que enseguida a instancias del emperador se rebelaron contra él bajo la dirección de fanáticos de la Reforma. Su vida matrimonial entera, con sus ardientes alegrías y el terrible dolor de su súbito fin, parecía revivir ante él ahora al ver a la infanta jugar en la terraza. Tenía la graciosa petulancia de la reina, la misma boca orgullosa de lindas curvas, la misma maravillosa sonrisa, vrai sourire de France, al mirar de vez en cuando hacia la ventana o al extender su manecita para que la besaran los majestuosos caballeros españoles. Pero la aguda risa de los niños dañaba los oídos del rey, y la viva, implacable luz del sol se burlaba de su tristeza, y un olor tenue de aromas extraños, aromas como los que emplean los embalsamadores, parecía difundirse, o era sólo imaginación, en el aire claro de la mañana. Hundió la cara entre sus manos, y cuando la infanta volvió a mirar hacia arriba se había cerrado las cortinas y el rey se había retirado. La niña hizo un gesto de contrariedad y se encogió de hombros. Podía haberse quedado el rey a verla jugar en su día de cumpleaños. ¿Qué podían importar los ridículos asuntos de Estado? O se había ido quizá a encerrar en la capilla tenebrosa, donde siempre ardían velas y en donde nunca le permitían entrar a ella. ¡Qué tontería! Cuando había un sol tan resplandeciente y todo el mundo estaba tan contento. Además, se iba a perder el simulacro de corrida de toros, para el cual sonaba ya el clarín, sin contar la comedia de títeres y las otras cosas maravillosas. Su tío y el gran inquisidor eran mucho más sensatos. Habían salido a la terraza y la colmaban de agasajos. Sacudió pues la cabecita y tomando la mano de don Pedro, bajó lentamente la escalerita dirigiéndose al amplio pabellón de seda purpúrea que se levantaba en uno de los extremos del jardín. Los demás niños la siguieron, marchando en estricto orden de preferencia. Los que tenían los nombres más largos iban delante. Una procesión de niños nobles magníficamente vestidos de toreros salió a recibirla, y el joven conde de Tierra Nueva, hermosísimo adolescente de unos 14 años de edad, destocándose con toda la gracia que dan el nacimiento hidalgo y la grandeza de España, la acompañó solemnemente hasta una silla pequeña de oro y marfil, colocada sobre el estrado que dominaba el redondel. Los niños se agruparon en torno, agitando las niñas sus abanicos y cuchicheando entre sí, mientras don Pedro y el gran inquisidor en la entrada observaban y sonreían. Hasta la duquesa, llamada la camarera mayor, mujer delgada de facciones duras con gorguera amarilla, no parecía de tan mal humor como de costumbre, y algo que quería ser una fría sonrisa vagaba por su cara arrugada y crispaba sus labios finos y exangües. Se trataba de una corrida de toros maravillosa y muy superior, pensaba la infanta, a la corrida verdadera a que la habían llevado en Sevilla, cuando la visita del duque de Parma a su padre. Algunos de los muchachos caracoleaban sobre caballos de madera ricamente enjaezados, blandiendo largas picas con alegres gallardetes de cintas de vivos colores. Otros iban a pie, agitando sus capas escarlatas ante el toro,
y saltando la barrera cuando les embestía. Y el toro parecía un animal vivo, aunque estaba hecho de mimbre y cubierto con una piel disecada. A veces corría por el redondel sobre sus patas traseras, cosa que ningún otro toro sería capaz de hacer. Se defendió espléndidamente y los niños se excitaron tanto que se subieron sobre los bancos y agitando sus pañuelos de encaje gritaban «¡Bravo, toro! ¡Bravo, toro!», con la misma seriedad con que lo hacen las personas mayores. Por fin, después de una lidia muy prolongada, durante la cual algunos de los caballos de madera fueron despanzurrados y derribados sus jinetes, el joven conde de Tierra Nueva hizo caer al toro a sus pies, y habiendo obtenido permiso de la infanta para darle la puntilla, hundió su espada de madera en el cuello del animal con tanta violencia que arrancó la cabeza, y dejó al descubierto la cara sonriente del pequeño Monsieur de Lorraine, hijo del embajador de Francia en Madrid. Se despejó entonces el redondel entre grandes aplausos y dos pajes moriscos de librea negra y amarilla, con gran solemnidad, se llevaron arrastrando los caballos muertos, y después de breve descanso, durante el cual una acróbata francés bailó en la cuerda floja, se representó con títeres italianos la tragedia semiclásica Sofonisba, en el pequeño escenario construido al efecto. Actuaban tan bien los títeres y era tan natural su movimiento que al final del drama los ojos de la infanta estaban empañados por las lágrimas. En realidad algunos niños llegaron a llorar y fue preciso consolarlos con dulces y golosinas, y el gran inquisidor se afectó tanto que no pudo menos de decir a don Pedro que le parecía inconveniente que muñecos hechos de madera y de cera iluminada y movidos mecánicamente con alambres fueran tan desgraciados y víctimas de tan terribles adversidades. Apareció después un prestidigitador africano que trajo un gran cesto cubierto con un paño rojo y colocándolo en el centro del redondel, sacó de su turbante una curiosa flauta de caña y sopló en ella. Poco después, el paño rojo empezó a moverse, y a medida que la flauta iba emitiendo sonidos más agudos, dos serpientes verdes y doradas fueron sacando sus cabezas de forma extraña y se irguieron poco a poco, balanceándose a un lado y a otro con la música, como se balancea una planta en el agua. Los niños, sin embargo, se asustaron al ver las manchadas cabezas y las lenguas como flechas, y les agradó mucho más ver cómo el prestidigitador hacía nacer de la arena un diminuto naranjo, que produjo preciosos azahares blancos y racimos de verdaderos frutos. Y cuando tomó en sus manos el abanico de la hija del marqués de las Torres y lo convirtió en un pájaro azul que revoloteó alrededor del pabellón y cantó, su deleite no tuvo límites. El solemne minué, interpretado por los niños bailarines de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, fue encantador. La infanta nunca había visto esa ceremonia que se verificaba anualmente durante el mes de mayo ante el altar mayor de la Virgen y en honor suyo. Y en realidad ningún miembro de la Real Familia de España había penetrado la Catedral de Zaragoza desde que un cura loco, que muchos suponían pagado por Isabel de Inglaterra, había tratado de hacer tragar una hostia envenenada al príncipe de Asturias. Por consiguiente, la infanta no conocía más que de oídas la danza de Nuestra Señora, según se la llamaba, y era ciertamente digna de verse. Los niños llevaban trajes de corte antiguo. Sus sombreros de tres picos estaban ribeteados con plata y coronados por enormes penachos de plumas de avestruz, y la deslumbrante blancura de sus trajes, al moverse en el sol, se acentuaba por el contraste con sus caras morenas y sus largos cabellos negros. Todos quedaron maravillados por la grave dignidad con que se movían en las intrincadas figuras de la danza, y por la gracia estudiada de sus lentos ademanes y de sus majestuosos saludos, y cuando terminaron e hicieron reverencia con sus grandes sombreros a la infanta, ella respondió al homenaje con gran cortesía, e hizo promesa de enviar un gran cirio al santuario de la Virgen del Pilar en pago del placer que le habían ocasionado. Una compañía de hermosos egipcios, que era como se llamaba entonces a los gitanos, avanzó por el redondel y se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, en círculo, comenzando a tocar suavemente sus cítaras y moviendo el cuerpo al compás de la música y tarareando el leve murmullo una melodía de ensueño, todo en notas graves. Cuando vieron a don Pedro le gruñeron, y algunos dieron muestras de terror porque apenas hacía 2 semanas que había mandado ahorcar por hechiceros a dos de la tribu en la plaza del mercado de Sevilla. Pero la linda infantita los encantó, mirándola como se echaba hacia atrás y asomar sus ojos grandes y azules por encima del abanico, y se sentían seguros de que una personita tan encantadora no podía ser cruel para nadie. Tocaron, pues, muy suavemente, hiriendo apenas las cuerdas de las cítaras con sus largas uñas puntiagudas, e inclinando las cabezas como si se adormecieran.
De pronto, con un grito tan agudo que todos los niños se asustaron y don Pedro se llevó la mano a la daga, se pusieron en pie y comenzaron a girar alocadamente por el redondel, tocando sus tamboriles y cantando una delirante canción de amor en un extraño lenguaje gutural. Luego, a una nueva señal, se echaron todos al suelo y se quedaron allí tranquilos. El opaco rasgueo de las cítaras era el único sonido que rompía el silencio. Después de repetir el número varias veces, desaparecieron durante un instante y regresaron trayendo un oso pardo y peludo, atado con cadenas y cargando sobre las espaldas unos pequeños monos de berbería. El oso se ponía de manos con la mayor gravedad, y los monos amaestrados hicieron toda clase de juegos divertidos con dos niños gitanos que parecían ser sus domadores, y luchaban con espadas diminutas, y disparaban fusiles, y ejecutaban ejercicios militares, imitando a los soldados de la Guardia del Rey. Los gitanos obtuvieron un gran éxito. Pero lo que constituyó la mayor diversión de toda la fiesta matinal fue sin duda el baile del enanito. Cuando entró al redondel, tropezando y tambaleándose sobre sus piernas torcidas y sacudiendo la enorme y deforme cabeza a los lados, los niños lanzaron exclamaciones de contento, y la infantita rió de tal modo que la camarilla mayor tuvo que recordarle que aunque había precedentes en España de que una hija de reyes hubiera llorado delante de sus iguales, no lo sabía de que una princesa de sangre real se divirtiera tanto delante de personas de nacimiento inferior al suyo. El enano, sin embargo, era irresistible, y aun en la corte de España, que siempre había sido famosa por su culta afición a lo horrendo, nunca se había visto un pequeño monstruo tan fantástico, y era la primera aparición que hacía. Había sido apenas descubierto el día anterior, corriendo en salvaje libertad por dos nobles que se encontraban cazando en un lugar remoto del gran bosque de alcornoques que rodeaba la ciudad, y lo habían llevado al palacio como sorpresa para la infanta. Su padre, campesino pobre, que vivía de hacer carbón de encina, se había alegrado de verse libre de hijo tan feo y tan inútil. Puede que lo más cómico de él fuera su completa inconsciencia. No se apercibía de su aspecto grotesco. En realidad parecía feliz y estaba lleno de viveza. Cuando los niños se reían de él reía tan alegre y libremente como cualquiera de ellos, y al acabar cada baile les hacía la más ridícula de las reverencias, sonriéndoles y saludándoles como si fuera uno de ellos, en vez de ser una cosa tan deforme que la naturaleza en un momento de buen humor había modelado para entretenimiento de los demás. Se sintió fascinado por la infanta. No le quitaba los ojos de encima y parecía bailar solo para ella. Cuando al terminar la fiesta, recordando ella que había visto a los grandes damas de la corte arrojar ramilletes a Caffarelli, el famoso cantor italiano de la Capilla Sixtina, a quien el Papa había enviado a Madrid para ver si lograba curar con la dulzura de su voz la melancolía del rey, se quitó del cabello la linda rosa blanca y, en parte por burla y en parte para mortificar a la camarera, se la arrojó a través del redondel con la más dulce de las sonrisas. El enano lo tomó en serio, y apretando la flor contra sus toscos labios, se puso la mano en el corazón, y se arrojó ante la infanta, enseñando los dientes al abrir una boca de oreja a oreja, y los ojos brillantes de placer. La infanta se vio acometida por tal hilaridad que continuó riéndose aún después de que el enanito salió del redondel, y expresó a su tío el deseo de que se repitiese aquel baile inmediatamente. Pero la camarera, pretextando que el sol calentaba en exceso, decidió que sería lo mejor para su Alteza regresar sin tardanza al palacio, donde se había preparado una magnífica festina, que incluía una tarta de cumpleaños con sus iniciales dibujadas con azúcar y una preciosa bandera de plata ondeando en la cúspide. La infanta, pues, se puso en pie con gran dignidad, y habiendo dado la orden de que el enanito bailase ante ella nuevamente después de la siesta, y dando las gracias al adolescente conde de Tierra Nueva por su cortesía, se dirigió a sus habitaciones seguida por los niños en el mismo orden en que habían venido. Cuando el enanito se enteró de que tenía que bailar nuevamente ante la infanta, y por mandato expreso suyo, se puso tan orgulloso que corrió al jardín besando la rosa blanca en grotesco éxtasis de placer, y haciendo los más torpes y absurdos gestos de satisfacción. Las flores se indignaron al ver que invadía su bella morada, y cuando lo vieron hacer cabriolas por las avenidas del jardín, levantando los brazos por encima de la cabeza de un modo ridículo, no pudieron contenerse. «Es demasiado feo para que se le permita jugar donde estamos nosotras», gritaron los tulipanes. «Debería beber jugo de adormideras y dormirse durante 1000 años», dijeron los grandes lirios escarlata, y se encendieron de ira.
Es un verdadero horror, chilló el cactus. Es torcido y rechoncho, y su cabeza no guarda proporción con las piernas. Me crispo solo de verlo. Si se atreve a pasar junto a mí, le pincho con mis espinas. Y lleva en la mano uno de mis mejores capullos, exclamó el rosal de rosas blancas. Yo mismo se lo di a la infanta esta mañana como regalo de cumpleaños, y él se lo ha robado. Y le gritó a voz en cuello, ¡Ladrón! 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 Incluso los geranios, que de costumbre no se daban importancia, y de los que se sabía tenían muchos parientes pobres, se retorcieron de disgusto al verlo, y cuando las violetas suavemente declararon que no era culpa suya, se les respondió, no sin justicia, que ese era su principal defecto, y que no era razón para admirar a nadie el ser incurable. En verdad, hubo violetas a quienes la fealdad del enano pareció casi una provocación, y pensaron que hubiera procedido mejor mostrándose entristecido, o siquiera pensativo, en lugar de saltar alegremente y adoptar posturas grotescas y ridículas. El viejo reloj del sol, que era un personaje muy notable y había indicado las horas del día nada menos que al emperador Carlos V, se quedó tan azorado ante el aspecto del enanito que estuvo a punto de olvidarse de mover su largo dedo de sombra durante 2 minutos, y no pudo menos de decirle al pavo real, color de leche, el cual tomaba el sol en la balaustrada, que el mundo sabía que los hijos de los reyes eran reyes, y que los hijos de los carboneros eran carboneros, y que era absurdo pretender lo contrario, afirmación a la cual asintió de buen grado el pavo real y llegó incluso a gritar «¡Ciertamente! ¡Ciertamente!», con voz tan aguda y desagradable que los peces dorados que habitaban el tazón de la fresca fuente burbujeante sacaron las cabezas del agua y preguntaron a los enormes tritones de piedra qué diablos ocurría en tierra. No obstante, a los pájaros les agradaba el enanito. Lo habían visto con frecuencia en el bosque, bailando como un silfo con el remolino de las hojas secas, o agazapado en el hueco de algún viejo roble, compartiendo sus nueces como las ardillas. No les importaba nada que fuera feo. En verdad, ni aun el ruiseñor, cuyo canto era tan dulce por las noches entre los árboles de naranjos que la luna se inclinaba para escucharle, se distinguía por su belleza. Y además el enano había sido amable con ellos, y durante aquel invierno terriblemente frío, en que no había ningún fruto en los árboles y el suelo estaba duro como la piedra, y los lobos habían llegado hasta las puertas de la ciudad en busca de alimento, nunca se había olvidado de ellos, sino que les había echado migajas de su libreta de pan moreno y compartía con ellos su pobre desayuno. Por ello, los pájaros revoloteaban a su alrededor rozándole las mejillas al pasar y charlaban entre sí, y el enanito estaba tan contento que no podía menos de mostrarles la linda rosa blanca y decirles que la infanta se la había dado porque le amaba. Ellos no entendían una palabra de lo que él les decía, pero eso no importaba, porque ladeaban la cabeza y se ponían serios, lo cual vale tanto como entender, y es mucho más fácil. Los lagartos también tomaron simpatía al enanito, y cuando se cansó de correr y se echó sobre las hierbas a descansar, jugaban y corrían por encima de él y trataban de divertirlo lo mejor que sabían. No todo el mundo puede tener la belleza de los lagartos, decían. Eso sería pedir demasiado. Y después de todo, no es tan feo el muchacho, sobre todo si uno cierra los ojos y no lo mira. Los lagartos tenían naturaleza de filósofo, y durante horas enteras se quedaban tranquilos pensando cuando no había otra cosa que hacer o cuando el tiempo estaba demasiado lluvioso para salir de paseo. Las flores estaban demasiado disgustadas por la conducta de los pájaros y de los lagartos. Ya se ve, decían, que tanto correr y volar no puede menos de hacer vulgares a las gentes. Las personas bien educadas se quedan siempre en el mismo sitio, como nosotras. Nadie nos ha visto saltar por los paseos ni galopar alocadamente a través de las hierbas, a la caza de libélulas. Cuando queremos cambiar de aires, llamamos al jardinero, y él nos lleva a otro plantel. Eso es digno, y es como deben de ser las cosas. Pero los pájaros y los lagartos ni siquiera tienen residencia fija. Son unos vagos, como los gitanos, y debe tratárseles exactamente del mismo modo que a ellos. Hicieron pues muecas desdeñosas, adoptaron una actitud altiva y se pusieron contentas cuando poco rato después vieron al enanito levantarse de la hierba y dirigirse al palacio a través de la terraza. Deberían encerrarlo para el resto de su vida, dijeron. Mirad sus piernas retorcidas. Y comenzaron a reírse. Pero el enanito ignoraba todo esto. Le gustaban mucho los pájaros y los lagartos y creía que las flores eran las cosas más maravillosas del mundo entero, excepto la infanta, porque ella le había dado la linda rosa blanca y lo amaba, así es que era cosa aparte.
¿Cómo le habría gustado volver a su bosque con ella? Ella lo pondría a su derecha y le sonreiría, y él nunca la abandonaría, sino que la haría su compañera de juegos y le enseñaría toda clase de habilidades ingeniosas. Porque, si bien él nunca había entrado a un palacio antes de ahora, sabía muchas cosas maravillosas. Sabía hacer jaulas de junco para que los saltamontes cantaran en ellas y convertir las largas cañas de bambú en flautas de pan. Conocía el canto de cada pájaro y sabía llamar a los estorninos de la copa de los árboles y a las garzas de la laguna. Conocía el rastro de cada animal y sabía rastrear a las liebres por la leve huella de sus patas y al oso por las hojas pisoteadas. Conocía todas las danzas del viento, la danza loca con traje rojo para el otoño, la danza ligera con sandalias azules sobre el trigo en verano, la danza con coronas de nieve en invierno y la danza de las flores a través de los huertos en primavera. Sabía dónde construyen su nido las palomas torcaces, y una vez, cuando un cazador atrapó a una pareja que anidaba, crió a los pichones él mismo y les fabricó un palomar en un olmo desmochado. Eran muy mansos, estos pichones, y comían en su mano por la mañana. A ella le agradarían, y también le gustarían los conejos que se deslizaban por entre los largos helechos, y los grajos con sus plumas aceradas y negros picos, y los puercospines que sabían convertirse en bolas de púas, y las grandes tortugas, prudentes, que andaban despacio moviendo la cabeza y mordisqueando hojas nuevas. Sí, la infanta debería venirse al bosque y jugar con él. Él le daría su propio lecho y velaría afuera, junto a la ventana, hasta el amanecer, para que los ganados salvajes no le hiciesen daño, ni los flacos lobos se aproximaran demasiado a la cabaña, y al amanecer tocaría en el postigo y la despertaría, y saldrían juntos y bailarían todo el día. No se echaba a nadie de menos en el bosque. A veces pasaba un obispo sobre su mula blanca leyendo en un libro con estampas, otras veces con sus gorros de terciopelo verde y sus justillos de piel de ciervo, pasaban los halconeros con halcones encapuchados en la mano. En época de la vendimia, los lagareros, con manos y pies de púrpura coronados de lustrosa yedra, y cargando chorreantes pellejos de vino, y los carboneros, que se sentaban durante la noche en torno a sus hornos, mirando los leños secos que se carbonizaban lentamente, y asando castañas en las cenizas, y los bandidos, que salían de sus cuevas y se solazaban con ellos. Una vez, además, había visto una admirable procesión que hormigueaba en la polvorienta ruta de Toledo. Los monjes iban delante cantando suavemente y llevando estandartes de colores y cruces de oro, y luego con armadura de plata, con arcabuces y picas, iban los soldados, y en medio de ellos tres hombres descalzos con extrañas vestimentas amarillas, cubiertas de maravillosas figuras pintadas y con cirios encendidos en la mano. Ciertamente había mucho que ver en el bosque, y cuando la infanta se fatigara encontraría mullidos lechos de musgo, o él la llevaría en los brazos porque era muy vigoroso, aunque sabía que no era alto. La haría un collar de rojos frutos de Brionia, que serían tan hermosos como los frutos blancos que llevaba en su traje, y cuando se cansara de ellos, él le buscaría otros. Le traería bellotas y anémonas mojadas de rocío y diminutos gusanos de luz para que fueran como estrellas en el oro pálido de sus cabellos. ¿Pero dónde estaba la infanta? Le preguntó a la rosa blanca que no le respondió. Todo el palacio parecía adormecido, e incluso donde se habían cerrado las contraventanas se habían bajado grandes cortinas para evitar el reflejo del sol. Vagó por todos lados buscando entrada, y al fin encontró una puertecita abierta. Se escurrió por ella y se encontró con una espléndida sala, mucho más espléndida, pensó, con temor, que el bosque. Todo estaba mucho más dorado, y hasta el piso estaba hecho de grandes piedras de colores que formaban una especie de dibujo geométrico. Pero la infantita no estaba allí. Solo vio unas prodigiosas estatuas blancas que le contemplaban desde sus pedestales de jaspe, con ojos ciegos y labios que sonreían extrañamente. En el extremo del salón había una cortina de terciopelo negro ricamente bordada, con soles y estrellas, divisas favoritas del rey en los colores que él prefería. Tal vez ella se escondía allí. La buscaría, por lo menos. Se acercó sigilosamente y entreabrió la cortina. No, lo que había detrás era otra sala, pero le parecía más hermosa aún que la anterior. Colgaba de las paredes tapicería verde de Arras, tejida con aguja, con muchas figuras que representaban una cacería, obra de artistas flamencos que emplearon más de 7 años en ella. Había sido en otro tiempo la cámara de Jean Le Fou,
Aquel rey loco, tan enamorado de la caza, que a menudo en su delirio trataba de montar sobre enormes caballos desbocados y arrancar de la pintura al ciervo, sobre el cual saltaban los grandes perros tocando el cuerno y apuñalando con su daga al pálido animal fugitivo. La habitación se utilizaba ahora como sala de consejo, y en la mesa del centro estaban las rojas carteras de los ministros donde se veían estampados los tulipanes áureos de España y las armas y emblemas de la casa de Habsburgo. El enanito miró en torno suyo, con asombro, y no sin temor. Los extraños jinetes silenciosos que galopaban con velocidad a través de los claros del bosque sin hacer ruido le parecían terribles fantasmas de los cuales había oído hablar a los carboneros, los comprachos, que solo cazan de noche y que si encuentran a un hombre lo convierten en ciervo y lo persiguen. Pero pensó en la infantita y recobró el valor. Quería encontrarla sola y decirle que él también la amaba. Tal vez estaría en la sala contigua. Corrió sobre las mullidas alfombras moriscas y abrió la puerta. No, tampoco se encontraba allí. El salón estaba vacío. En el salón del trono, donde se recibía a los embajadores extranjeros cuando el rey, cosa poca frecuente entonces, consentía en darles audiencia personal, el salón en donde tiempos atrás se había recibido a los enviados de Inglaterra para concertar el matrimonio de la reina inglesa, uno de los soberanos católicos de la Europa de aquellos días, con el hijo mayor del emperador. Las colgaduras eran de cuero de Córdoba dorado, y del techo blanco y negro pendía una pesada araña áurea con brazos para 300 bujías. Bajo un gran dosel de paño rojo tejido con oro, donde estaban bordados con alfojas los leones y las torres de Castilla, se hallaba el trono cubierto con rico palio de terciopelo negro, tachonado de tulipanes de plata y primorosamente ribeteado de plata y perlas. En el segundo escalón del trono se encontraba el reclinatorio de la infanta con su cojín de tela tejido de plata, y debajo, por allá del sitio que cubría el dosel, la silla del nupcio papal, único que tenía derecho a sentarse en presencia del rey en las ceremonias públicas. Su capelo cardenalicio, con sus entretejidas borlas de escarlata, descansaba sobre un taburete purpúreo al lado. En la pared de frente al trono se veía el retrato de Carlos V, de tamaño natural, en traje de caza, con gran mastín al lado. El retrato de Felipe II recibiendo el homenaje de los Países Bajos ocupaba el centro de la otra pared. Entre las ventanas estaba colocado un vargueño negro de ébano con incrustaciones de marfil en las que se veían grabadas figuras de la danza de la muerte de Holbein, obra, según se decía, de la mano del famoso pintor. Pero al enanito nada le importaba tanta magnificencia. No hubiera dado su rosa a cambio de todas las perlas del dosel, ni un solo pétano por el trono. Lo que quería era ver a la infanta, antes de que volviera a bajar el pabellón, y pedirle que se fuera con él al bosque cuando terminara el baile. Aquí en el palacio el aire estaba enrarecido, pero en el bosque corría con libertad el viento y la luz del sol, con vagabunda mano de oro, apartaba las hojas trémulas. Había flores también en el bosque, no tan espléndidas quizá como las flores del jardín, pero más perfumadas. Los jacintos, al comenzar la primavera, inundaban de púrpura ondulante las frescas cañadas y los herbosos altozanos. Las prímulas amarillas anidaban en pelotones alrededor de las retorcidas raíces de los robles, y crecían cenidoñas de color vivo, y verónicas azules y lirios de oro y lila. Había amentos grises sobre los avellanos y digitales que desmayaban el peso de sus abigarradas corolas, inundadas por las abejas. El castaño lucía sus espiras de estrellas blancas y el oxiacanto sus hermosas lunas blancas. Sí, la infanta vendría, si él lograba encontrarla. Vendría con él al hermoso bosque y todo el día bailaría él para ella de puro deleite. Una sonrisa iluminó sus ojos al pensarlo y pasó a la habitación siguiente. De todas las salas, era esta la más luminosa y la más bella. Las paredes estaban tendidas de damasco de Lucca, con flores rosadas, salpicado de pájaros y moteado de florecillas de plata. Los muebles eran de plata maciza, festoneada con guirnaldas floridas y cupidos colgantes. Enfrente de las dos amplias chimeneas había grandes biombos en los que aparecían bordados loros y pavos reales, y el piso, que era de ónix, verde mar, parecía extenderse indefinidamente y perderse en la distancia. No estaba solo ahora. En pie, bajo la sombra de la puerta, al extremo opuesto del salón vio una figurilla que lo miraba. Le tembló el corazón, salió de sus labios un grito de júbilo y se acercó al centro de la sala iluminado por el sol. Al hacerlo, la figurilla se movió también y pudo verla claramente. ¿Era la infanta?
Era un monstruo, el monstruo más grotesco que había visto en su vida. No tenía formas normales, las de todo el mundo, sino que tenía la espalda encorvada y era torcido de extremidades, y la cabeza enorme, vacilante con crin negra. El enanito frunció el ceño y el monstruo lo frunció también. Se rió y la figurilla se rió con él, y se llevó las manos al costado como él. Le hizo un saludo burlesco y respondió con la misma cortesía. Se dirigió hacia ella y ella vino a su encuentro, copiando cada uno de sus pasos y deteniéndose cuando él lo hacía. Gritó muy divertido, y corrió hacia adelante y extendió la mano, y la mano del monstruo tocó la suya y estaba fría como el hielo. Tuvo miedo y retiró la mano, y el monstruo lo hizo también con la misma prisa. Trató de seguir adelante, pero una superficie lisa y dura le detuvo. La cara del monstruo estaba pegada a la suya y parecía aterrorizada. Separó el cabello que le caía sobre los ojos. La figurilla hizo el mismo gesto. La atacó y ella le devolvió golpe por golpe. Sintió odio hacia ella y le hizo muecas de desagrado. Se echó hacia atrás y el monstruo se retiró a su vez. ¿Qué significaba aquello? Se quedó pensativo durante un momento y miró alrededor de la sala. Era extraño. Todo parecía duplicarse en aquel muro invisible de agua clara. Sí, cada uno de los cuadros se repetía en la otra sala impenetrable y cada uno de los asientos. El fauno dormido que yacía en la alcoba junto a la puerta tenía un hermano gemelo que dormitaba, y la Venus de plata que relucía a la luz del sol extendía sus brazos a otra Venus menos hermosa. ¿Sería el eco? Había llamado a la ninfa en el valle y le respondió palabra por palabra. ¿Sabía el eco engañar los ojos tal como engañaba al oído? ¿Sabía crear un mundo ficticio semejante al mundo real? ¿Las sombras de las cosas podrían tener color, vida y movimiento? Podía ser que... Sobresaltado se quitó del pecho la linda rosa blanca, miró de frente al espejo y la besó. El monstruo tenía otra rosa igual a la suya, pétalo por pétalo. La besaba con idénticos besos y la apretaba contra su corazón con gestos espantosos. Cuando la verdad se impuso en su cerebro, dio un grito de loca desesperación y cayó sollozando al suelo. Era él, pues, el deforme y retorcido, el horrible y el grotesco. Él era el monstruo, y de él se reían todos los niños y la princesita, y él que creía que lo amaba. No había hecho más que reírse de su fealdad y burlarse de sus extremidades torcidas. ¿Por qué no lo habían dejado en el bosque, donde no había espejo que le dijera lo feo que era? ¿Por qué no le había matado su padre antes de venderlo para vergüenza suya? Lágrimas ardientes rodaban a raudales por sus mejillas. Despedazó la rosa blanca, y el monstruo le imitó, y esparció los pétalos por el aire. Se revolcó por el suelo, y cuando el enanito lo miraba correspondía a su mirada con gesto de dolor. Se alejó del espejo para no verlo, y se tapó los ojos con la mano. Se arrastró como un animal herido hacia la sombra, y allí permaneció gimiendo. En aquel momento la infanta entró con sus compañeras por la puerta que estaba abierta, y cuando vieron al feo enano yaciendo en el suelo y golpeando el piso con el puño cerrado, de manera extravagante y fantástica, prorrumpieron en grandes carcajadas y se pusieron a observarlo. Su baile es muy divertido, dijo la infanta, pero sus acciones lo son más aún. En verdad que casi es tan bueno como los títeres, pero claro está, sus gestos no son tan naturales. Y agitó su gran abanico y aplaudió. Pero el enanito no la miró, y sus sollozos fueron cada vez más apagados. De pronto lanzó un suspiro extraño y se llevó la mano al costado. Luego se dejó caer y quedó inmóvil. Estupendo, dijo la infanta tras una pausa, pero ahora quiero que bailes para mí. Sí, exclamaron todos los niños. Levántate y baila, porque eres tan inteligente como los monos de Berbería y haces reír mucho más. Pero el enanito no contestó. La infanta dio en el suelo con el pie y llamó a su tío, que paseaba por la terraza con el chambelán, leyendo despachos recién llegados de México, donde acababa de establecerse el santo oficio. Mi enanito está desganado, le dijo. Reanímalo y dile que baile para mí. Se sonrieron y entraron los tres al salón, y don Pedro se inclinó y tocó al enano en la mejilla con su guante bordado. Tienes que bailar, le dijo. Petit monstre, tienes que bailar. La infanta de España y de las Indias quiere divertirse. Pero el enanito no se movió. Hay que llamar a un azotador, dijo don Pedro, fastidiado, y se volvió a la terraza, pero el chambelán adoptó una actitud grave y se arrodilló junto al enanito poniéndole una mano en el corazón. Después de breves instantes se encogió de hombros, se levantó
y haciendo una reverencia a la infanta le dijo: «Mi bella princesa, vuestro divertido enanito no volverá a bailar más. Es una pena, porque es tan feo que pudiera haber hecho reír al rey». «¿Pero por qué no bailará más?», preguntó la infanta riendo. «Porque se le ha roto el corazón», respondió el chambelán. La infanta frunció el ceño y sus finos labios hicieron una mueca de desdén. «En lo sucesivo, que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón», exclamó, y corriendo se marchó al jardín.